el sacrificio en la cruz. Nadie lo igualará. La lanza en su costado, sus pies y manos han clavado, y su sangre ha derramado por ti y por mí. Él es rey. Consumado todo está, declaró al morir, pues él ha derrotado a la muerte y al pecado, y su luz resplandeció por ti y por mí. Él es rey, rey, Él es rey, rey, y su luz resplandeció. Resucitó. Innegable es la obra de tus manos, la tierra está llena de ti, toda la creación testifica que solo tú eres el Rey. Presides las naciones con justicia, absoluta tu victoria es. Despliegas tu poder inagotable. Tú eres digno de toda gloria, Señor. Toda exaltación es para ti, Señor, digno de ser glorificado y digno de ser exaltado. Santo, 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 digno de toda gloria. Te adoramos a ti. Tus determinaciones siempre son realidad. Todo lo que tú dices cumples con totalidad. Eres fiel a ti mismo, tú nunca cambiarás. Reinas por todos los siglos, siempre permanecerás. Tus determinaciones siempre son realidad. Todo lo que tú dices cumples con totalidad. Eres fiel a ti mismo, tú nunca cambiarás. Reinas por todos los siglos, siempre permanecerás. Eres todopoderoso, el gran yo soy.
se cumple, Señor, sobre toda la creación. Y eres todopoderoso, el gran yo soy, el Dios que nunca falla, que no tiene error. Tu voluntad perfecta se cumple, Señor, sobre toda la creación. Nada te detendrá, nada te detendrá. Sobre todo tú tienes autoridad. Nada te detendrá, nada te detendrá. Sobre todo tú tienes autoridad. Tu plan perfecto no fallará. Tu plan perfecto no fallará. Y nada te detendrá, nada te detendrá. Sobre todo tú tienes autoridad. Tu plan perfecto no fallará. Tu plan perfecto no fallará. Señor, tu plan perfecto no fallará, Padre. Exacto, Señor, no fallará, Señor. Y te adoramos y te exaltamos, Señor, con todo nuestro corazón, porque tú eres santo, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu bondad, Señor. Tú eres el más grande, Señor. Tú eres nuestro Dios. Y a ti damos gloria, 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 Señor. Magnífico, Señor. Y hay una porción de la palabra ahí en 1 Corintios 14, versículo 16, versículo 15, perdón. Dice así la palabra del Señor: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y eso es lo que hemos aprendido nosotros: a orar con el entendimiento, a cantar con el entendimiento. Y esta hora es un momento tan especial para rendirle nuestra adoración al Señor, a rendirle nuestro cántico, nuestras palabras, porque Él está aquí, Él es digno de ser glorificado. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, oh Señor, altísimo Señor. Tú eres santo y digno, admirable es tu belleza. Solo tú llenas la tierra. Vemos tu gloria y pureza. Eres excelso en tu belleza. Admirable es tu grandeza.
pureza. Sí, Dios, solo tú llenas la tierra, oh Señor. Vemos tu gloria y pureza. Eres excelso en tu belleza. Todo habla de ti. Por ti eres completo, eres tan pleno y no hay nada que te sorprenda. La plenitud es tu naturaleza. Todo habla de ti. Por ti eres completo, eres tan pleno y no hay nada que te sorprenda. La plenitud es tu naturaleza. Admirable es tu grandeza. Solo tú llenas la tierra. Vemos tu gloria y pureza. Eres excelso en tu belleza y todo habla de ti. Por ti eres completo, eres tan pleno, no hay nada que te sorprenda. La plenitud es tu naturaleza y todo habla de ti, Señor. Por ti eres completo, tú eres tan bueno y no hay nada que te sorprenda. La plenitud es tu naturaleza. A ti te adoramos, Señor, altísimo Señor. Digno eres tú, Señor. Eres digno. Digno eres tú, Señor. Admirable, Padre eterno, Príncipe de paz, tú eres el Señor. Digno, oh admirable, son tus obras, oh Señor. Bendito Rey, y te adoramos a ti. Tú eres el Señor. Todo habla de ti. Por ti eres completo, eres tan pleno y no hay nada que te sorprenda. La plenitud es tu naturaleza. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias por tu presencia aquí, Señor. Gracias por tu gloria aquí, Señor, en medio de nosotros, Señor. Bienaventurado el pueblo que sabe adorarte, Señor. Siempre queremos adorarte con el entendimiento, adorarte con todas nuestras fuerzas, Señor, porque tú eres digno, Señor.
Santo eres en todo, Señor. Gracias, Padre. Necesitamos para nuestra vida y para nuestro espíritu también. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nosotros y lo que seguirás haciendo, porque todo lo que tú haces siempre es bueno. Damos gracias al Señor por este tiempo que Él nos da de poder tomar un tiempo en familia, adorar al Señor y también meditar en su palabra. Y hoy quisiera que me acompañaran al libro de Daniel, capítulo 9, vamos a leer a partir del verso 1. La palabra de Dios dice así: En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Quiero contarles que aquí Daniel se encuentra realizando una oración, así se titula el capítulo 9, oración de Daniel por su pueblo. Y en este momento Daniel, antes de iniciar su oración, dice que tuvo un momento de escudriñar, de mirar atentamente en los libros, de analizar la profecía que había sido dada por el profeta Jeremías en su momento. Y en este momento, él dice, ya pasaron 70 años. Hacía 70 años el profeta Jeremías había dicho que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, Judá, iba a ser llevado en cautiverio a Babilonia y iba a estar por 70 años. Y esta profecía es muy linda porque después de que el profeta Jeremías habla y dice que vienen estos 70 años, dice, después de eso voy a despertar mi buena palabra sobre mi pueblo y lo voy a hacer volver a Jerusalén nuevamente. Y después de eso viene aquel verso que lo hemos escuchado tanto y que a muchos nos encanta, ese versículo que dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Y Daniel dice que en este tiempo, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, si ustedes se dan cuenta, dice, de la nación de los Medos, ya había pasado el tiempo de Babilonia. Ya Babilonia ya no se encontraba reinando y ahora eran los Medos los que se encontraban reinando. Y entonces viene Daniel y dice que él analizó esta profecía y se dio cuenta que ya se había cumplido el tiempo que el Señor había señalado. Y en ese momento Daniel decide que es un buen momento para elevar una oración al Señor. Y yo me doy cuenta que qué importante es ser entendido en los tiempos de Dios, en los tiempos que el Señor habla. Hay un pasaje allá en Crónicas que dice que en el ejército de David habían 200 hombres de la tribu de Isaacar que eran entendidos en los tiempos y cuyos dichos eran seguidos por muchos, porque eran dichos de sabiduría. Y una persona que entiende los tiempos, que entiende las temporadas de Dios, que entiende cuando el Señor está hablando y lo que el Señor está diciendo, es una persona llena de sabiduría, a cuyos consejos llegan muchas personas, porque
entienden el corazón de Dios, entienden lo que el Señor está hablando, entienden en qué momento se debe actuar de acorde a lo que el Señor ha hablado. La palabra de Dios dice que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. Entonces nuestra vida está marcada por los tiempos. Y si nosotros entendemos los tiempos del Señor, vamos a entender en qué momento debemos ejecutar qué cosa. Y esta es prácticamente la razón por la cual nosotros tenemos que entender los tiempos, para entender el momento justo de ejecutar la palabra que el Señor nos ha dado. ¿Se recuerdan ustedes aquel pasaje en que Jesús le habla a sus discípulos y les dice, ustedes dicen, faltan 4 meses todavía para poder cosechar, pero yo les digo que los campos ya están listos? Pero ellos no entendían lo que el Señor Jesús les estaba hablando. Y el Señor les decía, este es el momento de ejecutar lo que yo les estoy diciendo. Pero ellos decían, no, todavía falta, porque lo entendían de acuerdo a su razonamiento, cuando el Señor esperaba que lo miraran a través de sus ojos. Y por eso este pasaje me llama mucho la atención, porque Daniel analizó el tiempo que el Señor señaló y estaba pendiente, había abrazado la palabra que Dios había dado y estaba pendiente de su cumplimiento. Y entonces él dijo, bueno, ya pasaron los 70 años, ahora es el tiempo de elevar un clamor al Señor. Ahora es un tiempo de humillarnos en la presencia del Señor y rogar al Señor para que se despierte su buena palabra sobre nosotros, para que sus planes de bien y no de mal empiecen a ejecutarse en nuestras vidas. Daniel era un hombre entendido en los tiempos, lleno de sabiduría. La palabra de Dios nos enseña que de él se decía que sobre él había un espíritu superior, y la gente que no conocía a Dios le decía, el espíritu de los dioses está sobre él, porque era un hombre sabio, era un hombre entendido, era un hombre que se dedicaba también a estudiar. En este versículo, versículo 2 dice, miré atentamente en los libros. No cabe duda que era un hombre que le gustaba escudriñar. Y creo que eso es bien importante para nosotros como hijos de Dios, escudriñar las Escrituras. Jesucristo decía, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuántas veces el Señor nos ha mandado a leer? Pero más que a leer, a escudriñar su palabra, a meternos, a aprender, a indagar, a pedir de Dios la revelación para entender lo que de Él está escrito. Y en este momento viene, al conocer la palabra, al conocer la profecía, a recordarla, a tenerla guardada en su corazón, viene un entendimiento de que es el momento justo para levantar una oración, que ese es el momento para ejecutar, que es el momento para humillarse delante de la presencia del Señor. Y dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. No cabe duda que Daniel era un hombre muy consagrado al Señor. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido. Y empieza Daniel a hablarle al Señor. Y aquí vemos nuevamente el entendimiento sobre la vida de Daniel, porque se acercó al Señor humillado. Y hay 2 cosas que resaltan dentro de su oración. Primero, hay un entendimiento de quién es Dios. Hay un reconocimiento de la grandeza de Dios. Y él empieza a hablar y seguimos leyendo en cada uno de los versículos. Él dice, Señor, tú eres santo, tú eres el digno, tú eres el que hace justicia. Tú eres el perfecto, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el recto, tú eres el justo. Él empieza a hablar de la misericordia del Señor, él empieza a hablar de las grandezas del Señor y empieza a exaltar el nombre del Señor. Hay un entendimiento de quién es Dios y se acerca al Señor en oración en un entendimiento de quién es Dios. Y esto me gusta mucho porque muchas veces cuando nosotros sabemos de la palabra del Señor, hay un versículo que nos hace, pues nos mueve nuestro corazón y decimos, Señor, esto lo dijiste tú para mí, o esto está escrito para la humanidad.
Y en el lugar de acercarnos como Daniel se acercó, nos acercamos con un reclamo. Señor, pero si tú dijiste, Señor, pero si ya pasó el tiempo, Señor, pero entonces no era palabra tuya, Señor, y la actitud que traemos es una actitud sin entendimiento, una actitud que no revela la naturaleza del Señor, sino que todo lo contrario, revela nuestra naturaleza llena de incredulidad, una naturaleza que reclama, una naturaleza que se acerca a Dios sin el entendimiento de la grandeza y la soberanía del Señor. Pero Daniel se acerca al Señor humillado y entendiendo que va a dirigirse al Dios creador del cielo y de la tierra, al único, invisible e invencible Dios. Y se acerca a Él con una actitud de humildad, una actitud de reconocimiento de su grandeza. Y entonces empieza a hacer esta segunda parte de la oración, donde Él también empieza a confesar los pecados y a decir, Señor, esta es tu condición, grande, santa, sublime, pero esta es la condición mía y de mi pueblo. Somos pecadores, Señor, te fallamos. ¿Cuántas veces nos hablaste a través de los profetas? Nos dijiste, arrepiéntanse, y nuestros reyes no hicieron caso, nuestros príncipes no hicieron caso, nuestros padres desobedecieron, nosotros mismos, Señor, te fallamos. Y si ustedes leen el libro de Daniel, Daniel era un hombre consagrado al Señor, y sin embargo, él no dijo, Señor, mi pueblo te falló, Señor, mis padres te fallaron, Señor, fueron otros. No, él entendía que todo el pueblo había fallado delante del Señor. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestra condición humana es una condición pecadora. Delante del Dios recto, santo y puro, nuestra condición humana es una condición de pecado, porque en el jardín del Edén el hombre le falló a Dios y desde ese momento entró en una separación con Dios. El pecado hizo separación entre Dios y el hombre. Y Daniel se acerca a él, a Dios, diciéndole, Señor, nosotros hemos fallado. Tú nunca fallaste, Señor, pero nosotros sí. Nosotros nos volvimos atrás. Nosotros actuamos mal, desobedecimos, actuamos incorrectamente, aún teniendo tus ordenanzas, Señor. Nosotros hicimos lo malo y por eso vino el castigo sobre nuestras vidas. Porque en la profecía de Jeremías sobre estos 70 años, el Señor les habló y les dijo que consecuencia de sus pecados iban a venir estos 70 años en los que ellos iban a sufrir, pero que después de eso su corazón ya iba a estar listo en arrepentimiento para regresar al Señor y que el Señor los iba a bendecir. Y sí, fallaron y sí, hicieron lo malo y Daniel lo reconocía. Y luego viene él y en el versículo 17 dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual sobre el cual es invocado tu nombre. Ellos habían salido del pueblo habían salido de Jerusalén, habían sido llevados cautivos a Babilonia, estaban en un lugar de cautiverio, estaban lejos de su país, estaban en una condición no de libertad, habían sufrido, Jerusalén había quedado desolada porque la gente había sido llevada lejos de Israel. Y ellos estaban sufriendo, la nación entera había sido desolada. Y él levanta este clamor y posteriormente dice, y esta es mi parte favorita, y es uno de los versículos que más me ha gustado y realmente han tocado mi corazón en los últimos años, y dice, porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Y este versículo encierra tantas cosas para mí.
Daniel, a pesar de que había sido un hombre justo, había sido un hombre que había hecho lo correcto, un hombre de convicciones. Si ustedes leen todo el libro de Daniel, Daniel fue un hombre de convicciones, consagrado, apartado para el Señor. Que podríamos haber dicho, pues Daniel fue un hombre justo, actuó con justicia. Y sin embargo, él dice, porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestras justicias. No en lo que yo hice bueno, Señor, sino en tus muchas misericordias. Y regularmente pasan dos cosas con el ser humano. La primera es que dice, yo soy bueno, yo sé que Dios me escucha si yo estoy aquí, yo estoy en una buena relación con Dios. Yo hago muchas obras de caridad, yo ayudo a la gente. Yo quizás puedo decir que soy hasta mejor que alguno que otro pastor, porque muchas veces prejuzgamos sin realmente saber toda la historia. Y entonces decimos, no, yo soy una buena persona, yo ayudo a mis papás, yo me preocupo por la gente, yo no hago tanto mal como aquellos, yo soy mejor que aquellos que dicen que son cristianos incluso. Y entonces pensamos que somos justos o que somos correctos y que no tenemos necesidad y que así como somos, pues estamos lo suficientemente bien para tener una conversación con Dios. Y están los otros. Están los que piensan que no, que están tan alejados de Dios que no tienen perdón de Dios. Y está ese dicho clásico, yo no pongo un pie en la iglesia porque agarro fuego, si lo han oído muchas veces. Y piensan, no, yo no me puedo acercar a Dios porque si me acerco a Dios, para acercarme a Dios tengo que primero dejar esto, dejar aquello, ya tengo que portarme bien. Cuando yo tenga tantos meses de ya no tomar, tantos meses de no estar practicando este pecado, entonces yo ya me voy a acercar a Dios. Pero este versículo dice, porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Porque delante de Dios no se puede acercar uno pensando en lo que uno es, sino en lo que Dios es. No nos acercamos porque seamos buenos o porque seamos malos. Nos acercamos a Dios porque Él es misericordioso. No nos acercamos a Dios porque seamos santos o pecadores. Nos acercamos a Dios porque Él es nuestro Redentor y Él es el que nos perdona y nos salva. No es nuestra condición lo que va a definir el resultado, sino es la condición del Señor. Y Dios es un Dios de misericordia. Y Dios es un Dios de santidad. Y Dios es un Dios que trae salvación. Así que si tú estás pensando en este momento, yo no lo necesito porque yo estoy bien, no es porque tú creas que estás bien, es porque Él es el que te puede dar la salvación. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Y si tú estás pensando, no, yo voy a dejar primero esto para después acercarme al Señor, no es que tú lo tengas que dejar antes de acercarte al Señor. Cuando tú te acerques al Señor, su santidad, su redención te va a salvar y te va a transformar. Entonces tú vas a estar en la capacidad de dejarlo, porque no van a ser por tus fuerzas, sino va a ser por la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y esto es lo maravilloso de este versículo, que nos hace entender que no es acerca de nosotros, sino es acerca de Él. Todo se trata de Él. Todo es para glorificar el nombre del Señor. Todo lo que existe, la palabra del Señor nos enseña que fuimos hechos para Él y somos de Él. Y si tienes dudas, si estás pensando, sí, lo hago o no lo necesito, déjame decirte que lo más importante que tienes que saber es que no nos acercamos al Señor por lo que somos, sino por lo que Él es. Y Él es misericordioso que te puede perdonar, y Él es santo y Él es redentor que te puede salvar. Y la palabra del Señor nos sigue contando y dice versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios. Ese es el versículo 20. Mi Dios, por el monte santo de Dios, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde.
Y miren este versículo, dice, y me hizo entender y habló conmigo, nuevamente un entendimiento. Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y la palabra de Dios dice que al que tiene le va a ser dado más. Y es que entre más nos acercamos, el Señor más nos bendice. Entre más le buscamos, más es abierto nuestro entendimiento. Mientras más escudriñamos, más tesoros descubrimos en la palabra del Señor. Qué importante es que hoy en día hayan personas entendidas en los tiempos y en los propósitos de Dios. Hoy mismo estamos viviendo un momento en que la humanidad está desconcertada porque no sabe lo que va a pasar. Pero Dios sí lo sabe, porque Él lo planeó todo, porque a Él nada lo toma por sorpresa. Dios todo lo conoce, a Él no le afecta el tiempo. A nosotros pues estamos guiados por meses, semanas y tenemos nuestra forma de medir el tiempo. Pero el Señor es desde la eternidad hasta la eternidad y Él lo conoce todo. Y qué importante es que hayan hombres y mujeres entendidos en los tiempos del Señor, entendidos en lo que Dios quiere hacer, en los propósitos de Él, y que en estos momentos haya un derramamiento de sabiduría sobre cada una de nuestras vidas y podamos actuar, porque se recuerdan que al principio dijimos que entender los tiempos era para saber cuándo ejecutar lo que el Señor nos ha hablado. Y creo que el propósito de Dios es que haya un entendimiento en nuestras vidas. Que no pasemos este tiempo como, ay, sí, saber para qué era, o que aprendimos, o no sabemos, sino que pasemos este tiempo como lo hizo Daniel, buscando al Señor, humillándose en oración, buscando el rostro del Señor para pedir el cumplimiento de su palabra. Creo que es tiempo de buscar más al Señor y pedir ese entendimiento y esa sabiduría del Señor para poder ejecutar su palabra, para poder actuar en el momento correcto en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, en nuestra sociedad. El Señor realmente ha sido bueno y su palabra, Él la sigue dando. Él sigue hablando a través de los tiempos. Como iglesia hemos visto su buena voluntad, porque el Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha dado palabras hermosas que estamos atesorando. Y creo que es un buen momento para pedirle al Señor entendimiento, un entendimiento en el propósito de Dios para nuestras vidas, en el propósito de Dios para este tiempo, para el mundo y para la iglesia. La iglesia también está viviendo un tiempo en el que está despertando en la parte de expresar a Cristo. Ya no solo se trata de un servicio en la iglesia, sino ahora es una expresión de Cristo en nuestros trabajos, en redes sociales y con las personas que nosotros también conocemos. Creo que el Señor quiere traer sobre nuestras vidas cosas hermosas, pero tenemos que entrar en ese entendimiento con el Señor. Después que el ángel habla con Daniel, pues le da una promesa muy bonita dentro de todo lo que va a suceder acá, y una de las promesas hermosas era la redención por parte del Mesías, que el Mesías venía, y esa es una de las revelaciones que Daniel tiene pues más hermosas, pero las consiguió estando en la presencia del Señor, las obtuvo estando en la presencia del Señor. Y al ser entendido y al recibir un entendimiento sobre ese entendimiento, porque el Señor envió a un ángel a que le hiciera entender, necesitamos ese entendimiento. Como iglesia necesitamos ese entendimiento, y como los que aún no somos iglesia necesitamos ese entendimiento para acercarnos al Señor, para hacer las cosas de la manera correcta y para aprovechar el tiempo. La palabra de Dios habla que hay un tiempo para todo, y este es un tiempo para acercarnos al Señor. Este es un tiempo que, aunque se puede estar diciendo hay angustia, en el Señor hay paz.
Y eso es entender el tiempo del Señor también. La palabra de Dios nos cuenta sobre el pueblo de Israel, que mientras las plagas estaban sobre el pueblo egipcio, el pueblo de Israel era guardado. Y es porque el Señor estaba ahí, el Señor estaba obrando y trayéndoles un tiempo en el que ellos vieran la gloria de Dios sobre sus vidas. Entonces en todo momento el Señor se está mostrando. Y hoy quisiera orar por todas aquellas personas que aún no han tomado su decisión de tener ese encuentro con el Señor. Y que están divididas en estas dos, en que si soy muy bueno o que si soy muy malo, en que ninguna de las dos me pueden llevar a acercarme al Señor. Pues la respuesta pues es que no nos acercamos por lo que somos, sino por lo que Él es. Y a partir de ahí empieza el proceso de transformación en el Señor y de una vida plena en Él. Y también quiero orar por la iglesia, para que sobre nosotros haya un mayor entendimiento sobre lo que estamos viviendo en nuestras familias, en nuestras vidas personales, como iglesia, como nación, para que ese entendimiento nos lleve a ejecutar en el momento correcto la palabra que el Señor nos ha dado bajo la guianza de su Espíritu Santo. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, Señor, y el mismo Dios de Daniel es el mismo Dios de nosotros. Es el mismo Dios de Misión Cristiana del Calvario 1 de julio. Yo te doy gracias, Señor, porque tú te has mostrado de muchas formas a nuestra vida, Señor, y en todo lo que estamos viviendo, Señor, queremos ser entendidos en los tiempos, Señor. Que este también es un tiempo para ejecutar, Señor, y queremos tener este entendimiento en nuestras vidas para poder ejecutar lo que tú quieres, Señor, para poder actuar, Señor, como tú has dispuesto, Señor, como tú nos has dicho. Que venga un entendimiento sobre nuestras vidas, Señor, que podamos activarnos, Señor, para cumplir tu palabra. Señor, que si ha sido un momento de desempleo, que venga un entendimiento, Señor, para activarnos y que haya, Señor, un surgimiento de negocio propio, Señor. Que si ha habido un tiempo, Señor, en que pareciera que hay escasez, Señor, que venga un entendimiento sobre nuestras vidas para generar nuevas formas, Señor, de obtener recursos. Señor, que sea un tiempo de enfermedad, que venga un entendimiento sobre nosotros, Señor, para que haya sanidad sobre nuestras vidas, para abrazar por la fe palabra de sanidad para nuestras vidas. Que si la gente dice que es un tiempo de distanciamiento, Señor, que haya un entendimiento en nosotros para acercarnos a la gente y hablarles de ti. Señor, entendemos que en ti, Señor, todo es posible y que mientras el mundo habla de una cosa, Señor, tú hablas, Señor, de otra. Mientras el mundo habla de escasez, tú hablas de prosperidad. Mientras el mundo habla de enfermedad, tú hablas de salud, porque tú eres un Dios grande y todopoderoso, Señor. Y queremos tener ese entendimiento y queremos que esa fe esté en nuestras vidas de una manera fuerte, Señor, de tal manera que podamos contagiar a otros. Hoy también oro, Señor, por estas personas, Señor, que han dudado en acercarse a ti, Señor. Que hoy haya un entendimiento sobre sus vidas, Señor. Que nos acercamos por lo que tú eres. Que tú eres el que nos define, Señor. Que tú eres el importante, Señor. Que tú eres el soberano, Señor. Y que no se trata más de nosotros. Ese egoísmo, Señor, ese individualismo desaparece para que reines tú gobernando nuestra vida. Hoy te pido, Señor, que ellos también puedan tener ese entendimiento que tu palabra habla, que puedan acercarse a ti, que te puedan ver a ti, Señor, sabiendo que nos acercamos, confiando en un Dios misericordioso, Señor. No nos acercamos por ser buenos, no nos acercamos por ser justos,
nos acercamos a ti, Señor, confiando que tú eres un Dios misericordioso, que perdonas nuestros pecados, que sanas nuestra tierra y que nos libras y nos prosperas, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, Señor, y que esta palabra nos acompañe a lo largo de la semana y pueda dar fruto en nuestras vidas. Damos gracias al Señor, y si te has conectado y si has visto esta transmisión, pues déjanos un mensaje, escríbenos comentarios en esta publicación. Si necesitas que te ayudemos, te asesoremos, te demos un consejo, uno de los discipuladores se pondrá en contacto contigo y te podrá dar más guianza sobre cómo hacer crecer tu vida espiritual. Damos gracias a Dios por tu vida y damos un saludo grande a la iglesia. Señor les bendiga. Declaró al morir, pues él ha derrotado a la muerte y al pecado, y su luz resplandeció por ti y por mí. Él es rey, rey, Él es rey, rey, y su luz resplandeció. Porque resucitó.